¿Cómo me le va? De vuelta aquí. Mal pero acostumbrado. Tenías que decir tú mal pero y yo acostumbrado. Mal. No, mal pero Mal pero. acostumbrado. ¿Acostumbrado a qué? Acostumbrado a que sube el maldito dólar siempre. No hay un momento en mi vida donde no haya subido el dólar. Sí, ¿verdad? Como que siempre. La mierda, es como una mierda haber nacido en esta generación. No, voy a progresar. Voy a irme a otro lugar. ¿Cómo están las cosas? Dólar a 60. No hemos estado en un país, ¿no? O sea, cuando yo llegué a esta vaina, el dólar estaba en 18 pesos, ¿no? Y recuerdo que en una semana subió como 25 y yo dije, no. Sí, es complicado. Como Claro, te reciben como en casa. Bueno, hoy los temas que vamos a hablar van a ser sobre. el primero lo queremos titular como menor extranjero o algo así, porque bueno, en varios podcasts y no sé, en varios lugares, obviamente que se habla mucho de la migración y todo esto, pero obviamente todo esto es un contexto de gente adulta que bueno, eso, y creo que podemos dar una perspectiva, al menos unos 15 minutos, porque tenemos otro tema que va a estar bueno, pero podemos hablar un poco de esto, de cómo es emigrar. O sea, como siendo menor de edad, obviamente. Claro, sí, siendo un adolescente, como la etapa más complicada de la vida, claro, digamos. Más que todo adolescente, exacto. Es complicado porque es complicado un aspecto psicológico y un aspecto físico, me refiero a cómo cambia tu entorno, pues. Claro, o sea, también lo que pasa es que como que la adolescencia es una etapa bastante de muchos dilemas y como que yo creo que es como la etapa en la que uno de verdad se rompe, se reconstruye y se crea de verdad lo que uno es, y creo que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar después, porque es como que vamos a hablar sobre los pusers, lo que sería la acepción de pusers. Es como queremos abrir como una sección en el canal que se llama Imbéciles Everywhere, donde bueno, hablamos sobre un tema y probablemente en algún momento va a salir un tema sobre Imbéciles Everywhere. Porque la ignorancia e imbecilidad es infinita. Sí, lo decía... Ese será el lema. Eso lo decía Newton, ¿no? ¿Qué? Newton comía manzanas, ¿qué? Más nada. Bueno, por lo menos a mí, aquí dentro del tema, yo considero que a mí me costó en Venezuela, tipo en mi adolescencia, como desde niño hasta los 14 probablemente, como encontrarme a mí mismo completamente, que yo me sienta a gusto conmigo en cuestión de todo, en cuestión de gustos, costumbres, cosas de qué hacer, todo eso. Y yo creo que yo tuve suerte porque, por lo menos aquí no tuve que cambiar mi yo, ¿entiendes? Tipo, sí. Tipo con mis compañeros de clases aquí, no tuve que cambiarlo y bueno, convivo y todo eso, tranqui. Pero en algún momento no te sentiste que como que era... No digo, yo los 2 primeros días del colegio no hablé. Te lo juro que no hablé con nadie hasta que se me acercó alguien a hablar. No, yo tuve una suerte... Igual es como que es muy difícil entrar en un nuevo colegio para cualquiera. O sea, en eso sí no se equivocan las películas norteamericanas de High School. Que sí, esas películas cliché que son de ese tipo de cosas hablan sobre las experiencias de los jóvenes hablando de ese tipo de problemas, de que es como que no sé, marico, como que como que tu convivencia es algo que de ninguna manera está asegurada, pues. O sea, tú puedes estar que si tanto conocer un amigo en el primer día o está que si todo el año aislado completamente. Es que sí, porque tipo, una cosa es cambiarte de un colegio local, o sea, una localidad donde tú vivías, que capaz hasta tienes conocidos de ese colegio. Claro, es que hay mucho, y también hay un cambio cultural muy grande. Claro, no, de verdad el cambio cultural es grande y creo que obviamente que se ve entre adultos, pero yo creo que entre adolescentes se ve mucho más. Y sin embargo, sí he leído que es más fácil para los niños, o sea, como que la adolescencia puede ser o fácil o difícil, pero para los niños, por ejemplo mi hermanito, yo tengo un hermano de 12, que él sí se acostumbró súper rápido y él con argentinos habla argentino y él es tipo con mis amigos, pero bueno, conoce a mis amigos y todo eso y juega League of Legends con ellos y habla argentino.
Y habla argentino completamente. El sitio en donde todas las personas se unen de alguna manera, sí, yo creo que sí. Y a veces le hace fácil y está cool, pues, pero por ejemplo, estoy muy seguro que hay gente que le ha costado. Y yo, como te digo, yo pasé los 2 primeros días sin hablar a nadie. Y eso que yo conocía a una persona de la escuela que lo conocí por algo por aquí. ¿Y no le hablaste tampoco? Sí, le hablé, pero el bicho nunca me presentó No, ni siquiera. qué Bueno, mal. me dijo, hola. Igual es como raro, Y ahí ¿ves? se sentó. Es que es muy raro, tipo. Bueno, yo creo que también tu hermano se adaptó más porque justamente no está como en una etapa tan cumbre de su adolescencia. Claro, exacto. Pues, Y es como que, no sé, hay como un punto en el que tú como que estás abierto a todo y en otro punto como que empiezas, no, pero yo me voy más por aquí porque estos son como mis gustos y tal. y lo que te decía, tipo, yo por lo menos en Venezuela me encontré a mí mismo en el sentido, tipo, empecé como a conocerme más a mí. Pero imagínate a alguien que no haya construido nada personalmente en su personalidad Identidad. y cambie completamente el entorno. Sí, es muy difícil. Y también, yo creo que como que, porque es interesante eso que decías de que como que en los adolescentes hay como que muchísima más facilidad y a la vez dificultad de poder relacionarse. Y O yo sea, creo que hay probabilidades de relacionarte y hay probabilidades de que no. Claro, pero es como muchísimo mayor que entre los adultos, porque creo que como que para el adolescente es muchísimo más importante la identidad, algo así, entonces como que, y está como mucho en eso de los grupos sociales, de que yo me junto nada más con gente que tiene mis mismos gustos o algo así, y como que no tienen ese sentido de asociación. Exactamente eso es lo que te da como pavor de que, verga, ¿sabes? Yo voy a encontrar a alguien como, por ejemplo, yo me vine a tomar a mis mejores amigos de quinto grado de primaria, y yo decía, verga, ¿será que yo me vine a encontrar como un Tomás o un Tomás argentino con el que yo pueda realmente convivir? Y bueno, eso también está mal, porque uno no puede realmente Reemplazar a alguien. No es que uno no pueda reemplazar a alguien, sino que uno no puede Yo me sentí reemplazable, ¿vieron? o sea, pero uno no puede esperar conseguir a alguien exactamente igual a ti, con tus mismos gustos, y si no, no me va a caer bien. ¿Por qué eso? Ahí sería. Bueno, eso es medio estúpido también, creo que en eso erran todos los Es como la adolescentes. gente que dice, no, yo no puedo tener una pareja si no tiene todos mis gustos como yo, oye mi misma música, toda la misma mierda. Es que como que las relaciones sociales son muy variadas y todo, puede pasar de todo entre las relaciones sociales y hasta pueden pelear las personas y pueden tener muchos problemas. Pero al fin y al cabo, no sé, como que al fin se pueden ser amigos y pueden haber cosas muy bonitas sin necesidad de tener Exacto. las mismas gustos, pues. Pero bueno, obviamente que como hablábamos, siendo adolescente, hay distintas cosas. O sea, considero que hay distintas cosas. Obviamente que depende de tu situación, digamos, socioeconómica. Es difícil porque, por ejemplo, a mí, Otro tema importante. por ejemplo, y esto es lo que yo creo que la juventud en Venezuela, por la generación que nació en todo este problema, que es que tiene un sentido de que su estabilidad económica está muy ligada a su estabilidad emocional. O sea, obviamente que no tener plata te va a afectar, no es como que vas a estar feliz sin tener plata. Pues. Y no es porque la plata dé felicidad, sino que yo lo veo más como una vaina de paz, pues, porque es una presión constante. Por ejemplo, en Venezuela era más chill, pues, pero aquí es como que, nos quedamos sin plata y ¿qué hacemos? Claro, como que no, es mucho, y eso también como que yo quería hablarlo, era como que el hecho de ser inmigrante como una frustración, como un no poder y como que estás combinando como sobre huevos, ¿me entiendes? De que cualquier cosa, es un dicho, nunca había escuchado ese dicho. Caminar sobre huevos. No, la verdad. Bueno. Oye, que si caminar sobre lava. Aprendido. ¿Qué? ¿Cómo que caminar sobre lava? Porque te quema y tienes que ir más rápido, qué sé yo. No, caminar sobre huevos es como ir delicadamente, pues. Marico, Pender de un hilo. Pero si te paras encima un huevo se va a romper, pues. Sí o sí. No necesariamente. No, claro que no, porque tú le haces un huevo así y el huevo no se rompe. Marico, ¿sabes qué? ¿Qué? Sí, porque yo me acuerdo de eso, pero sabes que una vez me pasó algo muy chismo, porque yo lo había probado con un huevo y yo lo apreté y yo veía que no se rompía. Y yo estaba fascinado con que no se rompía. Y llegó mi mamá una vez a la casa y mi mamá está súper que si cansada llegando del trabajo. Sentada Niño estúpido pidiéndole cosas en el sofá y yo como cuando hace años y que mamá mira voy a hacer esto y no se va a romper. Y a mí que
No. Y se rompió, marica. ¡No! Esa mierda se rompió y se rompió en el sofá. Marica, quedó la casa oliendo huevo como por una semana, marica. Qué horrible, marica. No sé, le llené la cartera a mi mamá también. Y me pasó esta acá, coño. No, de verdad que le quiero decir a mi mamá que muchísimas gracias por todas las cosas que hace por mí. Porque de verdad, se lo tengo que decir, de verdad. Creo que nuestras mamás, en cierto sentido, sí, han ayudado mucho a que nosotros como que estemos bien en algún sentido. Gracias a los padres. Hay que agradecer a los padres, amigos. Sí, hay que agradecer a los padres. Aunque a veces hay padres también que son unos hijos de puta, no es mi caso, pero está bien. Sí, hay padres de padres. Hay padres de padres, exactamente. Pero yo creo que indiferentemente, a no ser que te abandonen o algo así, marico, no hay ninguna mamá que realmente como que te odie. O sea, bueno, sí, seguramente hay una mamá que odia a su hijo, porque hay todo este mundo de mierda. Igual en cierto sentido también se puede odiar un poco a su hijo, como también uno odia en cierto sentido a su mamá. Pero en el punto de tú querer hacerle daño, pues que si, ay, no te voy a dar comida hoy. Coño, no, vale, ¿qué es eso? Por eso, pues, por más que tú te peleas con tu mamá te va a hacer la cena, o si no, te va a decir, ay, hazte un pan, con el pan que hay. Llenate toda la cama de meado, no joda, coño es su madre. Sí, mi mamá se sigue. Bueno, quita tus platos de comida. Mi mamá se sigue molestando porque me orino en la cama. Y yo, mamá, acostúmbrate. Pero bueno, siguiendo el tema, bueno, hablamos ya como en el contexto de la escuela y todo eso. Y bueno, esto que hablamos de la presión económica que obviamente que cae porque uno ve a su mamá o a tu papá o a tu mamá y a tu papá con quien hayas emigrado, tu hermano, tu tía, no sé, que tu perro, emigraste con tu perro te está manteniendo aquí, no sé. Se prostituye tu perro, ¿no? Claro, que vainas raras. ¿Qué trabajo podría tener un perro? ¿Qué es esa pregunta? Modelo, una vaina así, me imagino. Sí, pero sí podría tener un trabajo un perro. De modelo, eso creo que sí. De lazarillo también. Sí, pero ¿cuánto puede ganar un perro lazarillo? No gana nada. Aparte, ¿quién alquila un perro lazarillo? No es como que hay una aplicación tipo Uber de perro Coño, lazarillo. habría que hacerla, sacarla. Lazarillo app. Lazarillos app. Estés donde estés, llama a tu lazarillo. Te perro blanco. No, yo me acuerdo, yo vi en un calendario una vez un chiste así de negrito, negro, pero medio chimbo, igual como que era un tipo que estaba ciego, entonces estaba en la parada y el perro estaba todo aplastado, o sea, lo habían atropellado y él estaba en la parada así esperando a que el perro se moviera, y era como que mira, y nos vamos a ver, ¿no? Coño, chimbo, marico. Otra cosa también importante, que, o sea, también que es difícil las relaciones sociales, que aunque tú puedas tal vez tener amigos y eso, en cierto sentido, por lo menos en mi experiencia, yo he experimentado mucha soledad, aunque tengas amigos, pues en cierto sentido sí, la soledad está muy presente. Eso es algo que pasa mucho, que bueno, yo creo que también, yo realmente estoy agradecido porque yo tengo muy buenos amigos en cantidad. O sea, yo no, por suerte no tengo nada más un mejor amigo, sino que yo sé que tengo al menos 5 personas en las que puedo confiar plenamente. En calidad. O sea, tengo calidad y cantidad. Ah, también tienes cantidad. A ver, yo considero que 5 mejores amigos así, que tú puedas confiar en los 5 por igual es cantidad. Sí, está bien, pero, o sea, no, sí, es verdad. Igual como... Mucha gente tiene un mejor amigo nada más. Igual es muy raro, porque, o sea, a mí me parece que como que, por lo menos a mí me pasa que no me interesa, o sea, como que no me interesa mucho aumentar mi... No, es que no fue como que yo fui... Claro, no es una cuestión de que, ay, no, yo necesito amigos. No es como que yo hice una entrevista y que, mira, trae tu currículum para ser mi mejor amigo. ¿Qué? No. ¿Quién haría algo así, güey? Marico, hay gente que hace... No, yo creo que lo haría nada más que sí para coger, pero no... Una entrevista, sí, obvio, que sí. Debe existir ese personaje empresario súper rico. Que haga una entrevista de trabajo. Sí, súper burocrático todo, siempre. O un militar, tal vez, muy burocrático. Sí, Un día hablamos de la burocracia, porque interesante también. Toma, es socialista. No digas eso. No digas eso, aquí no nos vamos a meter en política. ¿Quiere estudiar qué es filosofía? Toma, eres socialista, o sea. Mano, o sea, ¿qué dice? O sea, no tiene sentido la filosofía. No vamos a hablar de esto, por favor. Yo también quería hablar mucho de como que los fenómenos que crean la misma soledad. O sea, como que qué es lo que te puede como
generar el hecho de sentirte solo y qué cosas positivas y negativas puedes generarte, ¿me entiendes? Porque es medio raro, o sea, en el sentido de... Hay cosas positivas, bueno, algo positivo es como que te puedes ir creando como medio un sistema de supervivencia tú solo. ¿Sí? Claro, a mí me parece que como que lo positivo sería que si tuviste solo 10 años y no te volviste loco, coño, eres tremenda persona. Como que es un desafío rechísimo. Bueno, marico, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Obvio, claro que sí. Y Tiempos fáciles hacen homosexuales. piensa ahorita en lo que acabas de decir, amigo, por favor. No, mentira, nosotros apoyamos a todos. De hecho, Tomás es gay. No soy gay. No, de verdad no soy gay. ¿Por qué no dices no? Claro, porque o sea, no sé qué tanta credibilidad tengan de mí. Entonces tú estás haciendo una imagen de mí que no es verdad. Entonces te ofende ser gay. No me ofende ser gay, pero no soy gay. Fuera de mi podcast. No es tu podcast, Ahora sí. es nuestro podcast. Y aquí me tienes que incluir, aunque sea machista. No soy machista. Tampoco soy machista, pero lo que estamos haciendo es como creando, difamando a los demás. Y bueno. Es como una burla hacia una especie de persona. O sea, es como que yo siendo machista de forma irónica para burlarme de los machistas. Sí, es algo así. Claro. ¿Qué te puede generar estar solo en ti? Es que en mí por lo menos es complicado, capaz hay mucha gente, más gente que yo, así que voy a abrirme aquí hasta... Sí, por Vamos favor. a hacer un talk show, que pasen invitados. El depresivo, ¿qué pasa? El depresivo número... Porque yo a pesar de que como dije, tengo buenos amigos y en buena cantidad, a mí lo que me pasa o me pasaba, que bueno, lo estoy arreglando, es que como que me abstengo de contar mis cosas, porque yo, coño, cada uno de mis amigos tiene sus problemas, todo eso, no voy a llegar yo con mis problemas y todo eso. A cargarlo, claro. Y eso está mal, pues, porque para eso están los amigos Claro. y las prostitutas. Igual a mí me da una ladilla cuando me cuentas tus problemas. Bueno, no sé, no cállate, te cuento tío. nada. No, pero Ni feliz cumpleaños le dije, qué vale. Cumpleaños en estos días y no le dije. el viernes, cumpleaños. También quería hablar, Yeah. podemos hacer tipo, si queda tiempo, podemos hablar un poquito del cumpleaños. Bueno, esto vamos a hablar, ¿no? Bueno, Sí, ya, sí. Vamos a Sí. terminar de cerrar tu idea. Bueno, a mí me genera, a mí la soledad me genera angustia y me genera rechazo hacia mí mismo, porque digo, coño, si me siento solo es porque capaz la gente va a estar mejor sin mí o una vaina así. Ese es mi pedo. Pero yo creo que el problema de la soledad, o sea, la soledad como que se vuelve un problema al momento que tú tienes problemas contigo mismo. Yo creo que es eso. Y justamente el ser adolescente es algo, esto es muy profundo, de verdad. Estar en problemas contigo mismo. Sí. Ser adolescente es literalmente eso. Igual yo tengo una opinión que he construido a lo largo de mis 17 años. Wow. Súper experimentado en la vida. Que es que la adolescencia, vamos a ver qué opinas tú de esto. La adolescencia es una etapa donde está justificado cagarla como ser humano, siempre y cuando aprendas de esas cagadas. Porque hay unas cagadas de adultos que tú dices, coño, eres adulto, no puedes comerte estas vainas. Pero de adolescente es como que es la etapa donde tú puedes cagarla en ciertas cosas y arreglar eso. Por ejemplo, Pero es que también tiene que ver con la actitud de la persona. claro, pero por ejemplo ser infiel. Imagínate, fuiste infiel en la adolescencia, te jodió, ya no lo eres más de adulto porque sabes que te jodió y sabes cómo poder resolver ese problema. Claro, pero... Claro, la cuestión es aprender de sus errores, pues, o sea... Como te digo, Nunca se infieles si pueden. si las no, relaciones sean que... si no aprendes de eso, no estás justificado. Pero si aprendes, está completamente bien que lo hayas cagado. Que eso es toda tu vida, pero como digo... Claro, porque los adolescentes son estúpidos. Pero lo digo más en adolescencia porque eres más... No inocente, sino eres más como... ¿Cómo es esta palabra? Coño su madre. ¿Cómo? No entendí. O sea, eres más propenso a cagarla. Porque no sabes nada.
Claro, justamente de eso estamos hablando, no eres completo, justamente eso estaba hablando ayer, el podcast anterior, que disculpen si no fui muy expresivo ni muy con tanto tacto hacia ustedes. Estuviste sonriendo 36 minutos. No sé si es que te gusto. Ok, háblame claro. No. Viste, me hiciste acordar. Bueno, ¿De qué estaba hablando ayer? estabas hablando de que en el podcast pasado no hablaste bien. De la madurez estaba hablando. Entonces, justamente, creo que cuando uno es adolescente, justamente no es maduro completamente y no es consciente de su entorno ni del efecto que puedes causar en tu entorno, y de eso se trata. Y esto se conecta con el podcast pasado así, mira esto. En el podcast pasado dijimos que la madurez no se define por los gustos, sino por las decisiones que tú vas tomando. Claro. Cómo vas reaccionando tú a las situaciones que te da la vida. Entonces, claro, siendo adolescente, cuando eres adolescente es cuando empiezas a vivir situaciones que te afectan a ti directamente. Entonces, ¿Cómo? No, claro, no. que cuando eres niño te pasan situaciones, pero eres un niño, ¿entiendes? Es como que, bueno, necesitas como que ayuda para resolver tus problemas, todo eso. En cambio, ya ahí es como, es un pedo tuyo directamente y Claro, son problemas claro, entonces completamente eres tuyos. inmaduro precisamente porque estás empezando a vivir situaciones donde no sabes cómo reaccionar. Entonces, al no saber cómo reaccionar, la cara. Siento que esto como que son volúmenes de un ensayo sobre la adolescencia, ¿me entiendes? La adolescencia por adolescente. Igual está bueno, es un buen proyecto, me parece a mí, no sé. Yo no voy a escribir un libro, ¿no? No quiero que escribas un libro, pues. Bueno, no sé qué más qué fenómeno raro podría pasar con Claro. que sea Bueno, solo. entonces, siendo un menor inmigrante, vamos a hacerlo del menor inmigrante, te puedes joder en tu evolución personal, dependiendo de cómo te vayas adaptando. Puedes tener suerte, como por ejemplo Tomás y yo, que no nos tocó un salón de clase con gente que no supiéramos conectar. Sí, o sea, en cierto sentido como que teníamos alguna habilidad para poder, Claro. socializar. Entonces está Igual es eso, difícil. tu socialización. O sea, es como cómo evolucionas tú conforme a tu entorno. Claro, exactamente. Como las cosas que te vienen a ti, tú las utilizas para poder crecer. Claro, está eso, está la presión de la presión económica que te da todo, porque caes más en la realidad y no es como que, ay, mi mamá tiene un peo, mi mamá tiene un problema, voy a ir con mi abuela, no puedes hacer eso. Entonces, Obvio. está esa presión, y está el tema de que te puedes sentir solo o no, dependiendo de eso. Y probablemente esto lo hablemos, lo sigamos hablando en otros podcasts, en otros capítulos del podcast, porque bueno, es algo que actualmente vivimos y probablemente muchas de nuestras anécdotas se basan en eso, en los cambios de entorno, en los cambios culturales, Sí, etc. sí, ¿cómo nos sentimos con respecto a eso? Yo por lo menos no puedo estar en una habitación sin sonido. Me cuesta estar en silencio. Es muy difícil para mí. A mí me gusta el silencio hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, a mí me gusta estar solo en mi casa, me encanta. No sé, yo creo que tengo un problema psicológico. Igual no voy a hablar de mí ahorita, no sé. Pero yo tengo un problema psicológico en Ya ese te sentido. dije que ser marico no es un problema psicológico, Tomás, es normal. Yo no soy marico. Bueno, el otro tema que íbamos a hablar es imbéciles everywhere, se llamaría la sección, pero vamos a hablar más específicamente. Sobre como la acepción de lo que una persona. Poser. Sí, un nivel. Poser, que para mí un poser es Limitado. un Hipócrita. un colectivo con ignorante de cierta forma. Y Mm, yo lo que quería tocar sí. de una vez así para lanzar esta bomba aquí es que coño, si tú eres venezolano y estás en Argentina y con todo el problema de que van a reelegir a la coño madre esta, que tal, que ella apoyó a Chávez, que todo esto, ok, entiendo el pedo. Toma tus precauciones, tú sabes lo que se viene, sabes qué hay que hacer cuando aumenta el dólar, comprar dólares, reunir tu platica y te vas para, no sé, donde puedas. Pero el otro día, por ejemplo, un amigo hizo una publicación, un post en Facebook, básicamente diciendo eso, como que coño, que a uno le da pique el hecho de que la dictadura en Venezuela está ahí y nadie lo usa como ejemplo. O sea, pocos países lo usan como ejemplo, como que
venga, si aquí está pasando esto, entonces no nos vamos a ir por ese lado. Entonces ese es como el pique que yo creo que puedo llegar a sentir también. Claro, pero es que también tú te tienes que dar cuenta de que la gente no tiene una visión tan globalista de las cosas y tampoco es que es muy difícil, en cierto sentido, tener una postura política, ¿saben? Porque tienes que tener una conciencia tanto del aspecto interno de tu país y también tienes que tener como una perspectiva del aspecto externo de los otros países y las condiciones y los ejemplos que te pudo haber dado la historia mundial, ¿me entiendes? Y yo digo que tienes que ver hasta con continentes, porque de Latinoamérica mejor Europa socialmente nunca. En lo más mínimo. Hay cientos de años de evolución distinta. Justamente hoy tengo examen de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, entonces cuestión, mi amigo hizo un post y le comentó a una argentina. Y la argentina así como que le comentó un comentario medio picante, pero realmente yo no lo considero ofensivo ni nada. La tipa era socialista, pues. Y cuestión... Completamente socialista. Sí, decía, soy socialista. Tenía una frase de Che Guevara en el Facebook. ¿Y eso tiene algo que ver con el juro tiene que ser social? Ah, no, mamá huevo, y entonces ¿qué eres si tienes una frase de Che Guevara y ya? No necesariamente, tú no necesariamente tienes que compartir con la ideología de esa persona. Toma, claramente era socialista, no me vengas a joder. No lo sé. No puedo ¿Ves? decir. Un socialista, estás defendiendo... No, yo estoy defendiendo la imparcialidad, amigo mío. Anda a leer libros en la calle, una vaina así en un parque. ¿Qué es eso, chico? Anda a tocar música, algo así. Bueno, cuestión. Que un venezolano le comentó a la tipa de una forma demasiado agresiva y desubicada. Una mira, tipo, espero te mueras de hambre tú y cuando todo tu país se muera de hambre, Qué bonito, tu familia qué bonito. y todo eso. Y es como que coño, brother, no. O sea, el tipo le estaba literalmente deseando que Argentina se hundiera en la miseria como Venezuela. Para que ir de tomar. Es como que coño, brother. A ver, Tomás y yo estamos viendo historia de Argentina porque, bueno, nos toca. Que a mí ya, Tomás y a mí nos gusta la historia. Y está cool porque puedes comparar culturalmente muchas cosas. Sí. Y bro, Argentina es un país que como en 20 años tuvo 6 golpes de estado. O sea, De verdad que han estado muy jodidos. Han estado muy jodidos y en cuestión de rebeliones han sido un montón. Golpes de estado, sí. La milicia se voltea completamente con el gobierno, si no es el pueblo, si no son extranjeros, porque hubo una época en Argentina donde había más extranjeros que argentinos. Sí. Entonces es como que, bro, tú tienes que entender y por lo menos leerte algo, ver un video de YouTube de algo para entender el contexto cultural y a partir de ahí sacar tus críticas. Claro. O sea, Completamente de acuerdo. indiferentemente, el tipo que le comentó eso vive en Argentina. Es un venezolano inmigrante en Argentina. Entonces, coño, por más que tú estés trabajando y todo eso, Argentina te está abriendo las puertas para que puedas estar aquí. Y tú no puedes desearle una miseria al país del que estás emigrando. Ahora, vamos a pararnos y dar 2 pasos atrás y ver a esta persona que hace esto, a este señor insultando. Sí. Este espécimen está en su hábitat. Y vamos a ver qué son las cosas, o sea, esta opinión de él, si nosotros la complementamos aquí, a mí me parece que es porque es una opinión que en cierto sentido es bastante compartida. Sí, ¿no? O sea, por eso creo que está importante que lo englobemos en que sea Pusser, porque es como que esa opinión no está generada o solamente construida por su propia autonomía, sino que es una opinión que tiene que ver con una gran cantidad de masificación de esa idea que hace que se vuelva realidad a ese punto, pues. Claro, porque lo que iba a hablar también, en Venezuela, por todo este problema de, bueno, obviamente que la izquierda y todo esto, se crea una especie de ultraderecha poser, una especie de pseudo ultraderecha ignorante que no saben un coño, Sí. que obviamente que el socialismo no ha sido bueno en el 99% de sus cosas y todo eso, pero la ultraderecha ha tenido sus mierdas increíblemente malas también. Bueno, todos los golpes de estado de aquí. Todos los golpes de estado aquí fueron... Bueno, excepto. Bueno, no hablemos de gente. De 6 golpes de estado, como 4 o 5 fueron contra gobiernos de ultraderecha por dictaduras heavy, bro. Y Pinochet también creo que era de derecha y
sí, obvio, era de la última Por eso. dictadura que hubieron La militares. derecha estaba muy rozando con el fascismo también en muchos aspectos. Entonces, coño, Yo creo que, a ver, si vamos a hablar de política, vamos a decir algo. De verdad que no interesa que sea de derecha o sea de izquierda. Lo importante es o sea, para poder definir un gobierno, creo que lo importante es definir la relación entre Estado y pueblo, ¿me entiendes? O sea, ok, tal vez seas de derecha, tal vez seas de izquierda, puedes tener tus ideales, puedes pensar en tus objetivos, pero hay una diferencia entre tener un ideal y atacar a los derechos humanos, ¿me entiendes? O sea, esa es la diferencia. En los dos lados se puede llegar a eso. o sea, exacto, en los dos lados se puede llegar a eso. En conclusión, ninguno de ambos extremos está. Completamente bien. Ningún extremo está bien. Porque la misma política no es así de fácil. La misma Claro. política no es polarización. Es algo mucho más complicado y más aún cuando estás hablando de otro país. Claro. ¿Te entiendes? Entonces cuando estás hablando tú de otro país y lo atacas políticamente, y estoy seguro que sin haber leído un carajo de ese país y del contexto, no puedes compararlo con Venezuela porque Venezuela es un caso, o sea, si bien la mayoría de países de izquierda que han tenido la izquierda mucho tiempo han llegado a una catástrofe económica, Venezuela obviamente es un caso que es súper específico porque es una serie de cosas que van Sí, pasando. y que no necesariamente se tienen que englobar dentro de la misma cuestión. Claro, O sea, no. ningún país ningún país va a ser exactamente igual su decadencia. No se Siento puede que aquí hacer. nos van a atacar horrible, pero, Sí, me atacan. sí, de verdad que esta opinión la vamos a defender a capa de espada porque de verdad lo importante es plantar la misma objetividad. Claro, yo quería decir esto por eso, porque se crea una pseudo postura política de ultraderecha que no tienes idea, y estoy seguro que esa gente en un país de ultraderecha dictatorial tampoco estaría feliz. Claro, justamente. Es Y como que, como que, pero entonces eso es lo importante, que es como que a ti te pasó algo malo con o sea, con una postura, una orientación política, entonces tú dices que la otra postura política es completamente lo bueno. Eso no tiene sentido. Exactamente, eso No tiene nada de sentido, porque no estás matizando. Claro, porque es algo muy complejo y justamente eso es lo que pasa, que el pensamiento común, o sea, el pensamiento general de todo el mundo, cuando la gente como que masifica el pensamiento y tienen como una forma de relacionarse y compartir ideas de manera muy masiva, justamente vamos a hablar de cómo, sería interesante también hablar de cómo el internet hace que esto pase. Claro, también. La misma, como que se banaliza las mismas ideas, justamente es eso, o sea, se simplifica todo, se simplifica la realidad y crea falacias horribles y que cuando estamos hablando de política se vuelve completamente peor, pues, Claro, porque claro. puedes apoyar o rechazar cosas que no están bien. Y- O sea, no lo estás considerando de la manera correcta. Y es una clara ignorancia, porque está, por ejemplo, la gente que dice, no, yo soy de ultraderecha, pero estoy a favor de la despenalización del aborto y soy atea y algo así. Y entonces, coño, si tú lees un poco sobre la derecha, el 99% de las posturas de ultraderecha son increíblemente conservadoras y católicas, Sí. providas, todo eso. Entonces, como que... Claro, igual también se puede ver la complejidad de que hayan retazos de diferentes lugares, pero justamente no te puedes llamar de ultraderecha si Claro, exacto, si- obvio. Yo, por Justo- ejemplo, yo me considero de centro, yo soy centro liberal, o sea, centro socialmente y liberal económicamente, que bueno, liberal sí sería más de derecha que de izquierda. Yo soy capaz de decir que no puedo definirme una postura política porque no... Porque eres un marico. No, porque yo siento que tengo la responsabilidad como ciudadano de cualquier nación de informarme bien como ciudadano y Obvio. saber de verdad qué es lo que cómo puede repercutir cada política a la sociedad para poder apoyar algo, ¿me Claro, y entiendes? precisamente eso. Yo cuando pasó todo este problema aquí en Argentina con Cristina y toda esa cosa, yo lo que hice fue compartir un par de cosas para que mis contactos argentinos vieran que coño, que ese gobierno estuvo ligado con el de Venezuela y no es que va a terminar igual que Venezuela, pero
fue una vaina mala, pues, o sea, mala junta, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso nada más, pero yo no me voy a poner a decir, ay, deseo que Argentina se caiga en la miseria porque lo merecen por todo esto, para que vean lo que es bueno, para que sufran, bro. Y tampoco tú puedes saber si de alguna manera puede funcionar o algo así, ¿me entiendes? No, o sea, aparte, aquí en esta mierda ha habido hiperinflaciones por mucho tiempo, ha habido demasiados problemas que la gente no sabe y lo único que hacen es criticar y hablar sin saber por lo que se crea esta maldita postura política de mierda. Que es una postura política falsa, porque pregúntale algo completamente bien serio políticamente con un argumento y no te van a saber qué responder. claro. Bueno, me arreché, voy a matarlos a todos un día. Sí, vale. Yo creo que soy school shooter. Aquí. No. Esa es tu postura política. Mi postura política es Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo quiero matar a todos. quiero matarlos a todos. Y la derecha ha matado gente y la izquierda ha matado gente. Obvio. Todos tienen sus muerticos encima. Ah, sí, bueno, yo creo que vamos a llegar hasta 40, así que 5 minutos más. ¿Quieres hablar de alguna otra cosita? No, amigo, por favor. Quiero mucho más, quiero más. Vamos a llegar al 40 y piquito. Bueno. Igual Está muy interesante este tema, porque de verdad, o sea, no solamente en el sentido político, que no lo matizamos mucho hacia sino que, o sea, también es importante desde no sé, de todo sentido, el mismo consumismo, todo ese tipo de cosas. Yo conecté esto con el primer tema en el sentido de migrante. O sea, porque... Ah, claro. Claro. Porque, o sea, más que todo era básicamente criticar esa postura, esa posición que se crea en contra de toda la izquierda, que obviamente está bien, pero de esa forma destructiva, no. Es como un escenario teórico para poder desarrollar el concepto de lo que es el fenómeno de ser puser, pues. Claro, eres básicamente un puser político. Si piensas así, eres un puser político. Sí. Y bueno, Que no tiene propia no tienes autonomía y entonces de poder crear tu propio argumento, tus propios argumentos, pues. Y bueno, me parece tan jodido que de verdad todavía haya tanta ignorancia en comentarios así, porque es tan fácil como googlear, bro. Es tan fácil como darte o ver un Y eso video. porque yo, o sea, tal vez, no sé, nosotros digamos que, sí, instrúyete, pero es que nosotros tampoco que nos hemos esforzado tanto por instruirnos. Oye, no es que somos la persona, politólogos, una cosa, no. Yo antes de empezar, Simplemente como claro, que tenemos un poco de raciocinio. Y yo lo digo con la base de que, como les digo, yo estoy viendo historia actualmente en Argentina y el año pasado, yo tengo 2 años estudiando aquí en secundaria, y el año pasado vi historia y el año siguiente vi historia y este año vi historia y voy a verlo 2 años más probablemente y entiendo un poco más todo el contexto político-cultural que ha habido aquí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, oye, Claro. yo puedo criticarlo de una postura un poco más con base, por decirlo así. Cuestión, si como una situación así, por ejemplo también en México, Claro. o cualquier país que actualmente caiga en la izquierda, y ella, Bueno, pero también, sí, claro, o sea, en la izquierda, en la derecha, lo que sí, sea. obvio, con la izquierda, con la derecha, con cualquier postura política, no pongas a compararlo con Venezuela de que vaya exactamente, y mucho menos te pongas a atacar el país. Obvio. O al pueblo diciendo como que ay, mereces la hiperinflación para que veas lo que es bueno, porque eres un maldito imbécil y emigra para, no joda, a Australia, una mierda Porque así. de la misma manera tampoco puedes hablar que sí de Brasil, que el mismo presidente prácticamente le dijo que no violaría a una tipa, o sea, es como que ¿qué te pasa, marica? O sea, de verdad que no, yo creo que la cuestión es tener una noción crítica, tener la capacidad de criticar de la manera, sin importar qué bando seas y ya. Tener criterio propio. Sí, completamente. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Tomás tiene su... Sí, yo tengo mis Un noticas. dato curioso en esta mierda, aquí en Venezuela, o sea, en Venezuela a la hoja para copiarte un examen le decimos chuleta y aquí le dicen machete. Entonces me da mucho risa, es como que estamos en un examen y que mira, sacate el machete ahí. Y yo, baño, vale, háblame claro, estamos en clase. Machito. Ni siquiera vamos al baño de hombres. Sí, vale, obviamente sí, fácil, listo. No, pero la primera vez fue así, pues me dijeron como que, mira, trajiste el machete y yo. Coño, siempre Siempre. lo cargo encima. Bueno, ¿Qué es eso, pasa? chicos?
Bueno, también son bastante desagradables los pusers en muchos sentidos. Sí, Y no, o sea, es como que, no sé, otra cosa, vamos a hablar de música, no sé, por sí, decirte algo. es que hay pusers de todo, de cualquier cosa hay pusers. O sea, no quiero que esto se malentienda en el sentido de que en cada tema que hables o que cada tema que opinas tienes que ser un erudito en eso, porque no es así. Pero por lo menos estar abierto. Pero la cuestión es estar estar abierto a y entender tener- las cosas y saber que no lo sabes todo. Y tener ante todo criterio. Y ya, eso es lo mínimo que se puede pedir como ser humano, tener sentido común y criterio. Pero también yo creo que, no sé si es porque ahora como que la adolescencia se extendió, porque también eso es algo muy interesante, que como que la adolescencia ahorita tienes que tener que si 30 años para poder ser maduro, una cosa Yo así. diría ¿no? que hasta los 21, 22 se extendió más o menos. Igual yo creo que hasta más, mano. Pero de verdad creo que y hay ideas que aún quedan en esa misma, de la misma brutalidad adolescente, pasan hasta que gente que tiene 80 años y habla mal de las cosas, o sea, no aún siguen sin tener un criterio, ¿me entiendes? Es como que... O hablan desde su criterio de 1950 en una dictadura en el holocausto, una cosa así, es como que ahora avanzamos de época. Sí, por favor. Yo considero que la gente mayor de 80 no debería votar. Mano, ¿qué estás diciendo? Cálmate. Estás loco, la gente muy mayor no debería votar. Ya no, es más, aquí en Argentina, después de los 70 es opcional, tú decides si votar o no. Pero ¿por qué no deberían votar para ti? Porque, Oye, porque están es una eligiendo. opinión. Porque si es un país donde hay mucha cantidad de gente vieja, y esa cantidad de gente vieja tiene una postura política por un contexto histórico que pasó hace mucho tiempo, eso va a afectar las votaciones. Y Claro, o sea, pero es que es porque está suponiendo que la misma civilización no tiene capacidad de adaptación al nuevo contexto. No, que los viejos no tienen capacidad. Claro, o sea, exacto, a eso me refiero. O sea, O sea, que la gente mayor, mucha gente es terca y no tiene capacidad como tú dijiste, de adaptación a esta época. Pues. Entonces, dicen unas cosas locas y es como que, abuelo, no estábamos en el holocausto y tu abuelo que sí, como una granada. ¡Ah! no, chimbo. Y bueno, yo como que quería hablar como que las características psicológicas justamente tienen mucho que ver las características psicológicas del mismo puser, porque en cierto sentido es una persona, yo había escrito una pregunta aquí. ¿Alguien puede ser consciente de ser puser y aún así seguir siéndolo? Yo digo que sí, si es por tu conveniencia, sí. Si te conviene ser puser. Pero eso es una falta de personalidad increíble. Increíble, masiva, sí, claro que sí. Y también otra pregunta era como que, ok, uno puede entender que una persona porque esa es la cuestión, uno puede entender que una persona sea puser porque no sabe más allá de eso. Pero una persona que sepa más allá de eso, es capaz de seguir siendo puser, o sea, seguir sin criticar las cosas, porque... Yo pienso que, como te digo, si le conviene tener esa postura de algo, para no sé, pertenecer a un estrato social, o para gustarle a alguien, o para... Que bajo. O para no ser criticado, estás cayendo bajo porque no estás no tienes personalidad, amigo. Exacto, no estás teniendo, no estás siendo tú, pues, literalmente no estás siendo tú, Claro. por conveniencia de otros. Pues. Bueno, ya creo que deberíamos finishing this episode. Sí, bueno. Pena ajena a aquellos que no tengan personalidad, por favor sean autónomos. Deshonra a ti y a tu vaca. No seas un cordero más, amigo. El otro día vi Mulan y lloré. Y dice que yo soy un marico. Vaya, es que termina muy lindo, ¿verdad? Lloré, bro, lloré. Los hombres lloran. ¿Y qué hicieron? Y le hicieron que si comiese la sopa una sopa del papá. Sí, probablemente. Con unos muñequitos que hacen unos chivos. ¿Te acuerdas? Soap.exe. ¿De qué? Soap.exe. Uy, sí, ese es un video muy extraño. No sé, bueno, probablemente sí lo conozco. Pero bueno. Nada, gracias por ver. Los que vieron, gracias por apoyar mucho. ¿Por qué dices gracias por ver? No entiendo gracias por Coño, ver. porque gracias, ¿verdad? Sí, hay que agradecerle por pararnos bola. Igual espero que les hayan pasado También bien. hay que agradecerle a Dios, a todos. Gracias. ¡Arriba! Ya, ahí se acabó. Ahí lo corto. Ahí lo corto. Sí, cuando dice arriba. Ah, bueno, ahí lo corto. Nada, gracias.
O me están engañando y me vas a decir que no lo vas a cortar ahí. Tiene que quedarse efecto. No, no,